Bienvenidos a un nuevo video reportaje acá en el youtubero salvadoreño. Soy Jason Galvez y La Dina Channel. ¿Y qué estamos haciendo acá, La Dina Channel? Nos hemos presentado al 25 aniversario del Festival del Globo acá en San Esteban, Catarina, así que lo vamos a dejar con esta imagen. Sí, así que a continuación disfruten de estas espectaculares imágenes de los globos de San Esteban, Catarina. Soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de ti. El Salvador. Bienvenidos amigos a un nuevo video reportaje. En esta ocasión nos trasladamos a... Estamos en San Esteban, Catarina, en el departamento de San Vicente, este bonito lugar que se ha hecho famoso a nivel nacional e internacional, precisamente por lo que usted está viendo en este momento en pantallas, que son los globos de papel de China. Así que comencemos acá en el youtubero salvadoreño, mostrándoles los pormenores de este festival, donde tuvimos la oportunidad también de poder ver cómo arman los globos, Geraldine. Así es, y estamos viendo en este momento unas imágenes para que ustedes puedan apreciar de primera mano cómo se elaboran los globos ahí a solicitud de las personas. Ellos escogen los colores, los tamaños, y hay la oportunidad de que uno pueda elevar su propio globo. Sí, ahí están viendo en pantalla que hasta Raymond Payne participó y hubieron globos pequeños como grandotes, como Así es. es. Así que a continuación vamos a presentarles otras imágenes de todo lo que tuvo que ver acá en el Festival de Globo de Santa. De San Esteban, Catarina, Jason. Ay, como siempre le cambio el nombre. Así es, y pero bueno, ahí podemos ahí ver está. algunas de las imágenes que se dieron en el marco del 25, ¿verdad? 25, Festival Internacional del Globo. Sí, así que hubo mucho esfuerzo de los participantes porque hubo concurso de globos, ¿verdad? Aquí estamos viendo a unos que intentaron elevar unos, pero lamentablemente fue fallido, ¿verdad? Mira, esa actividad reúne a jóvenes de todas las edades, porque déjame decirte que están desde los novatos hasta los expertos, y pues diseñan, ¿verdad?, lo que quieren elevar. Y en este transcurso uno puede notar las diferentes emociones, ¿verdad? Al principio pues todos felices tratando de elevar el globo, y que en el camino, Jason, se van dando ahí situaciones que luego ustedes van a poder notar, ¿verdad? Cómo es la alegría que se vive en ese momento allí en San Esteban. Bueno, y aquí estamos viendo precisamente el momento donde la frustración del equipo participante, ¿verdad? No pudo elevar un globo. Y bueno, emociones tanto de alegría como de frustración. Así y lo es. podemos ver en estas imágenes. Pero otros equipos sí tuvieron la suerte, Geraldine, de poder elevar sus globos. Así es, vimos globos de todos los tamaños y coloridos, y la creatividad ahí pues se da a conocer, ¿verdad? Cómo los jóvenes están intentando no dejar morir esta tradición. Y pues algunos, pues como han podido ver en algunas escenas, pues no les funcionó el modelo que llevaban, pero eso no quita que el siguiente año vuelvan con el mismo ímpetu de querer mantener esa bonita tradición única en todo El Salvador. Así que si usted asiste a este festival se va a dar cuenta que novatos como expertos exponen ahí sus globos, los ponen a prueba sus conocimientos, y algunas veces habían globos que estaban a punto de chocar contra los árboles, ¿verdad? Sí, se dio la situación, ¿verdad? Y todos los que estábamos ahí pendientes de el viento, de cómo se llevaba esos globos, ¿verdad? Y pues déjame decirte de que habían unos cuya creatividad nos asombró, nos dejó con la boca abierta, ¿verdad? Como este que estamos viendo en este momento en imágenes, que se elevó por todo lo alto, y pues eso hizo feliz a todas las personas que estuvieron trabajando en ella. Ahora estamos viendo este hermoso globo de diferentes colores, ¿verdad? Creo que fue uno de los que más nos gustó porque nos recordaba una película infantil, ¿verdad? Llamada Up. Exactamente. Así que ustedes pueden ver, para mí fue uno de los globos a nivel novato, se puede decir, el más atractivo en su diseño y su color. ¿Qué piensas tú? Posiblemente los colores estaban bastante llamativos, pero creo que tenía como una intención de dejar un mensaje o de recordar, ¿verdad? Y puedes ver cómo todos estaban felices porque su proyecto pues salió como ellos esperaban. Sí,
Me imagino que algunos lugares fueron afortunados de recibir, por ejemplo, la casita de este globo, ¿verdad? No sabemos en qué municipio vecino fue a caer, pero sí podemos dar fe que estos globos se transportaban a muchos metros de distancia fuera de San Esteban, ¿verdad? Sí, así puedes ver en las imágenes de nuestro dron cómo va viajando, ¿verdad? Por la zona de San Esteban, Catarina, y quién sabe a qué lugar fueron a parar, pero es una alegría para todos aquellos que elevan su vista al cielo el segundo domingo, ¿verdad? Del mes de mayo, que es la fecha en que se celebra el Festival del Globo. Pasando la tarde puedes disfrutar de muchas cosas. Por ejemplo, los emprendedores ofrecían diferentes productos, ¿verdad? Como comida, bebidas, snacks y de todo podías encontrar en el festival, ¿verdad? Sí, se ha vuelto como un punto de encuentro no solo para los turistas, sino también para emprendedores, ya sea de comidas o artesanías que también se podían notar en aquel lugar. Y han creado un ambiente muy bonito. El Consejo Municipal de aquí de San Esteban, Catarina, por supuesto, en memoria de todos aquellos que fallecieron del COVID. Señores, gracias. También en memoria de aquellos suscriptores que hemos perdido en el trayecto de ese año. Así que, en memoria de todos aquellos suscriptores, vamos a elevar esos globos. El globo, cuando le sirven, y lo tengan de esa manera, esta mecha se la ponen recta, a que apunte así cabal para adentro, porque si queda así acostada, la llama puede tocar el papel y se lo puede quemar, entonces tiene que ir la mecha recta. Muchas gracias por darnos la indicación cómo debe de ser. Así que, ¿por qué no nos ayudas? Sí, vamos. Así que, nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre? Henry, ¿nos vas a ayudar a cómo es que vamos a elevar el globo? ¿Qué tenemos que hacer? hay varias maneras. Nosotros como ya tenemos mañas, ¿verdad? Como decimos en el buen salvadoreño. Nosotros lo encendemos así nomás y solo lo giramos después y lo dejamos así reposar en el suelo. Y entonces los saludos continúan y por aquí nosotros... El globo se estira entre dos personas. Saludito, dice, de parte de Jenny en Grecia para Isabel, nos está mencionando. Bienvenidos a las personas que recién llegan a este recinto. Gracias por acompañarnos desde donde usted venga. Así que este va dedicado para todos aquellos suscriptores especiales y de las víctimas del COVID. Nosotros hemos perdido muchos suscriptores. En este momento vamos a elevar este globo en memoria de todos aquellos que hemos perdido a un familiar o a un amigo cercano víctima de la más reciente pandemia, Geraldine. Así es, así de que es un momento pues que es importante para todos recordar a aquellas personas. Creo que todos conocemos a alguien, a alguna familia que perdió un ser humano, una familia, ¿verdad? En esa pandemia que sufrió a nivel mundial. Pues aquí está el recuerdo, ¿verdad? Es un globo que se eleva al cielo y pues para recordar, ¿verdad? Todas esas personas que ya no están entre nosotros. Así que elevamos dos globos, uno en memoria de los amigos, personas que han fallecido con lo del COVID y también en especial aquellos suscriptores que también han fallecido debido a una muerte natural o un suceso imprevisto, Geraldine. Así es, entre los amigos de nuestro canal Youtubero Salvadoreño hay muchas personas pues que en este momento nos hemos dado cuenta que pues adolecieron de enfermedades y que ya no están entre nosotros, así que como una muestra de cariño el Youtubero Salvadoreño elevó su globo, ¿verdad? En honor de aquellas personas que en su momento pues brindaron alegría y felicidad a su familia y también fueron parte de nuestro canal. Están esperando para elevar su globito. Sí. Y nosotros ¿Desde qué hora vinieron? Seguimos con usted. Como de las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Ok, ¿es primera vez que asisten al festival? Es primera vez que venimos desde San Luis Talpa, La Paz. Wow, vienen de súper lejos. Pues sí, hay que elevar el globo para tener la experiencia, Es ¿verdad? una bonita experiencia, teníamos muchos deseos de verlo, lo habíamos visto por televisión nada más y pues ahora se nos hace realidad venir a ver ese festival muy bonito, muy bonito. Qué bueno, muchas gracias. Y aquí tenemos a algunos de los emprendedores que encontramos en el festival, Geraldine.
Así es, como pueden notar, había para todos, para los niños, para los jóvenes. Teníamos alimentos de diferentes tipos, ¿verdad? También habían artesanías, uno podía degustar su minuta, podía degustar su manguito con sal y limón, así como las empiñadas, también como los elotes salcochados que podíamos ver, ¿verdad? Ahí la gente degustando esas comidas típicas y pues dinamizando la economía, ¿verdad? De los emprendedores que se dieron cita en ese lugar. Así que yo sé que muchos van a extrañar todos estos típicos que podías disfrutar, así como los churros españoles que estaban a la merced de cualquiera que le encante este tipo de golosina artesanal que es traída de Europa, ¿verdad? Porque esto es originario de España, si no me equivoco. Pero también tenemos los elotes, las papas y tacos y otras tortas y muchas otras cosas más que podías disfrutar, e inclusive había un lugar especial para tomarte una foto de recuerdo, Geraldine. Así es, así que para todos aquellos que llegaban allá habían lugares especiales pues diseñados para que uno se tomara la foto del recuerdo, y vimos a muchas familias y muchos niños ahí pues tomándose la fotografía respectiva. Sí, ahí está la mamá tomándole la foto a su hija y por supuesto yo ahí tranquilito, relajadito. Miren, hasta me dan de comer. Boquita, ¿qué querés? Bueno, y allí muchos queriendo documentar también su mejor encuadre para dejar un recuerdo y compartirlo en las diferentes redes sociales, así como hubo también muy buena música, ¿verdad? Sí, así es, mientras transcurría el evento y veíamos los diferentes globos, ¿verdad?, de los participantes, pues estaba siendo amenizada por diferentes grupos tropicales, escuchamos las bandas también, ¿verdad? También estuvieron, si no me equivoco, también marimba en algún momento. Y bueno, el Festival del Globo, si tú asistes el próximo año, déjanos contarte que es casi que todo el día donde tú puedes ver estos bonitos globos, ¿verdad? Que están acá en San Esteban, Catarina y Geraldine, y pues la noche quizás es la mejor parte del evento, ¿verdad? Así es, conforme avanza el día y la tarde, pues se están preparando aquellos grupos de expertos, ¿verdad? Los globeros que pues con el tiempo se han ido identificando entre la población como los mejores, ¿verdad? Y pues conforme avanza la noche, ahí podemos ver cómo poco a poco los globos van incrementando, ¿verdad? La creatividad, el tamaño, los colores, hasta el punto en que llegamos a unos globos increíbles. Sí, así es. Y lo más bonito, si tú te quedas hasta la noche, es que puedes ver no solo el globo así, sino que como que la luz y lo oscuro le dan otro toque, ¿verdad?
de visión a este bonito festival. Este año pues nosotros te lo estamos transmitiendo acá, ¿verdad? Pero si tú puedes hacerte presente el próximo año a San Esteban Catarina, recuerda que el segundo fin de semana de mayo ellos siempre realizan este festival del globo. Así que pues la noche realmente quizás es el momento más esperado por todos los que asisten a este festival. Así de que ese fue el momento que yo creo que a todos se nos queda así en mente, recordar cómo la noche se llena de globos de diferentes tamaños y pues una espectacular luna los estaba iluminando en ese momento y qué espectáculo maravilloso. Así de que, como les menciona Dina, si ustedes pueden presentarse el siguiente año, pues déjenme decirles que está ubicado el lugar San Esteban Catarina, adelante del desvío de San Vicente. Al lado derecho van a encontrar el desvío que los lleva directo al lugar. Sí, así es, y como pueden ver, este fue el globo, como quien dice, para cerrar con broche de oro, ¿verdad? Este bonito festival fue un globo que estaba adornado de farolitos para que todas las personas pudieran ver el espectáculo y cerrar con broche de oro el festival. Nos comentaban ahí los que estaban en el festival que estaba a cargo de Grupo Cadejo, creo que es un grupo de globeros ya experimentados, ¿verdad? Ahí en San Esteban Catarina. Así es, hay varios grupos de globeros, pero Cadejo siempre se ha mostrado, ¿verdad?, la creatividad que tienen sus miembros, y este es el ejemplo claro, ¿verdad?, que elevaron un globo de regular tamaño, bastante grande, pero lo interesante es que estaba lleno de diferentes velitas, ¿verdad? Ahí pueden ver el momento a través de las imágenes de nuestro dron cómo se eleva por los cielos, y pues la ovación de las personas al ver cómo es esa maravilla, ese arte fugaz, ¿verdad?, se eleva por los cielos. Y pues ahí pues pueden ver cómo celebran, cómo todos se abrazan, porque es una tarea, Dina, un trabajo pues que lleva tiempo, días, meses de poder realizar esta obra que pues en cuestión de minutos desaparece de nuestra vista, pero deja una alegría sin igual en el corazón. Así es, así que como youtubero salvadoreño ha sido un placer nuevamente este año, que ya es el año donde muchos festivales se han reactivado, poder haber asistido a este lugar y compartirles estas espectaculares imágenes. Recuerda siempre seguirnos, Top Video Diario, 100% contenido familiar, que siempre te presentamos, y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vamos a ir viendo en el próximo video reportaje, solamente por tu canal youtubero salvadoreño. Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, El Salvador.